Como siempre, un gusto el poder compartir este primer domingo del año nuevo 2022. Antes que nada, pues un gran abrazo, un bendecido año a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Sabemos que hoy tenemos el privilegio de arrancar este nuevo año con la esperanza viva, ¿verdad?, de tener a Cristo en nuestro corazón y con la expectativa de saber que efectivamente Él conoce absolutamente cada circunstancia y situación que nosotros tengamos que afrontar durante este año, y por eso es que podemos decir que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Nuestro Señor Jesucristo se ha adelantado a las situaciones y a las circunstancias, y si nos aferramos a Él en nuestra conciencia, ¿verdad? Por medio de la fe en Él, vamos efectivamente a poder experimentar y recibir todos los beneficios de esta salvación maravillosa y gloriosa de Cristo a nuestro favor. Así que vamos a arrancar este año con esta fe que efectivamente requerimos continuamente no perder de vista, porque esto no es solamente un decir, sino es un practicar permanentemente el poner nuestra fe en Jesucristo, es decir, confiar en su palabra, confiar en lo que Él dice, confiar en sus promesas, confesar, ¿verdad?, las cosas de acuerdo con lo que Él dice, no de acuerdo con nuestras circunstancias, y efectivamente en esa confesión, ¿no es cierto?, con nuestra boca y en ese creer en nuestro corazón, vamos a poder experimentar todos estos beneficios de nuestro Señor y Padre maravilloso. Vamos a hacer una oración ahí donde nos encontramos para que el Señor nos dé luz y sabiduría y podamos todos juntos recibir esta palabra que Él tiene para nosotros en este nuevo año. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este nuevo año que emprendemos, este año 2022. Es una bendición el que sepamos, Señor, que contamos contigo para arrancar. Tú eres nuestra vida eterna, nuestra vida divina, nuestra vida poderosa. Y por tanto, Señor, estamos seguros de que tú nos llevas en tu mano hacia crecer a la estatura del varón perfecto, hasta que podamos efectivamente poder expresar y manifestar a Cristo en nuestras propias vidas, Señor. Sabemos que ahora tenemos un anticipo precioso de esta nueva vida en nuestro espíritu, por tu espíritu que mora en nosotros. Y sabemos que podemos ya echar mano de esta vida preciosa, Señor, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias por cada hermano, cada persona, cada amigo que puedan sumarse a esta charla. Y que por sobre todo tú te reveles a ellos, Señor, como lo que verdaderamente necesitamos. Nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras carencias de cualquier tipo, no son más, Señor, que una llamada de atención a que el dador, el protagonista y el proveedor de todas aquellas cosas eres tú, Señor. Gracias por amarnos y por bendecirnos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a arrancar, hermanos, en este día, y hemos estado hablando en estas últimas semanas sobre la experiencia del pueblo de Israel saliendo, ¿verdad?, de la mano de esta nación poderosa, siendo rescatada, siendo libertada de esta nación poderosa de aquel entonces, Egipto, y efectivamente, ¿verdad?, cómo el Señor trabajó a favor del pueblo de Israel, ¿verdad?, salvándole de este yugo fuerte, febril que tenía el rey, el faraón de Egipto sobre el pueblo de Israel, y cómo el Señor escuchó el clamor de su pueblo y decidió sacarlos hacia una nueva tierra, hacia una nueva vida, hacia tierra prometida, lo cual es una analogía de lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros hemos sido rescatados de Satanás, del mundo, de nuestra propia carne. Estamos en este proceso, ¿verdad? Y el Señor nos quiere llevar a una nueva vida, a una nueva tierra. Esta nueva vida, esta nueva tierra es Jesucristo, ¿verdad? Así que nosotros hoy nos encontramos, si queremos verlo así, en una peregrinación de lo que éramos en Adán a lo que efectivamente hoy somos en Cristo Jesús. Y este es el trabajo de nuestro Padre el día de hoy y del Espíritu Santo en ti y en mí, es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y formar a Cristo
en cada uno de nosotros es la manera como el Espíritu nos está engendrando. Nos está engendrando en términos espirituales y arranca efectivamente desde nuestro entendimiento de lo que nosotros éramos, ¿verdad? En Adán, el hombre de pecado, y de lo que ahora somos en Cristo, el hombre de justicia. Porque todo lo que Adán fue, nosotros en su momento fuimos. Y todo lo que Cristo es lo que verdaderamente hoy somos. De tal manera que el propio libro de Juan dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Qué maravillosa declaración, porque nuestra nueva realidad no es lo que nosotros estamos viendo de nosotros mismos todavía. Vemos falencias, vemos fallas, vemos enfermedad, vemos angustia, vemos desesperación, vemos pobreza, vemos dificultad, vemos carencias en muchas áreas de nuestra vida. Pero realmente esto ya no somos nosotros. Esto es lo que el Señor quiere que descubramos. ¿Para qué? Para que en la medida en que por medio de la fe en Cristo Jesús nos apropiemos de esta nueva vida que tenemos, entonces podamos nosotros vivir, ¿verdad? Toda esta provisión preciosa y maravillosa que Cristo tiene a nuestro favor. Así que en esta historia que estamos mirando en el libro de Éxodo capítulo 14, hoy continuamos y habíamos llegado, ¿verdad? Hasta el punto en donde sabemos que el Señor había puesto, si queremos verlo así, desde la perspectiva de nuestra carne, en una posición ciertamente incómoda al pueblo de Israel, porque estaban en una situación absolutamente vulnerable y el Señor había con anticipación hablado a Moisés para que comente al pueblo qué es lo que iba a hacer, de tal manera de que ellos tengan fe en su palabra y no en las circunstancias que iban a tener que efectivamente enfrentar. Así que el Señor les puso en esa posición en la que no había escapatoria para el pueblo de Israel desde la perspectiva de la carne, pues el pueblo egipcio venía detrás, el faraón venía detrás con toda su caballería, venía detrás con todos sus carros y con todo su poderío militar para volver a tomar esclavo al pueblo de Israel, que por supuesto había salido y había huido por la poderosa mano de Dios. Así que ellos no tenían escapatoria, los israelitas, porque tenían enfrente efectivamente el mar y detrás tenían al ejército de los egipcios. Así que la muerte aparentemente era lo que se avecinaba. Y ahí vemos cómo cuando Faraón se acercaba, dice la escritura en el versículo 10, Éxodo 14, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron en gran manera, ¿no es cierto? Y habíamos llegado hasta este punto de que este tipo de temor, ¿verdad? Del cual aquí se habla, porque la escritura también habla de que nosotros debemos temer a Jehová, como vamos a ver, pero son dos acepciones distintas de una misma palabra. En el griego, temor tiene una raíz que se llama yaré, ¿no es cierto? Y que tiene que ver efectivamente con asustarse, amedrentarse, atemorizarse, espantarse, tener miedo, estar temeroso, temible, de cosas terribles, etcétera. Esa es la idea central de lo que significa la palabra temor desde la perspectiva de la carne, del miedo, y desde la perspectiva de la incapacidad que los seres humanos tenemos para poder enfrentar nuestras circunstancias. Así que en este sentido, ¿verdad? Los israelitas temieron, se sintieron amedrentados, atemorizados, estaban espantados, ¿verdad? Estaban absolutamente miedosos de todo lo que les pueda suceder. Entonces dice que temieron en gran manera, es decir, estaban estresados, angustiados internamente, ¿verdad? Y clamaron a Jehová. En esas circunstancias, como nosotros hemos visto, este clamor no es un clamor de Señor, ayúdanos, ¿verdad? Que es lo que generalmente nosotros pudiésemos esperar en medio de estas circunstancias, sino más bien que es un clamor, ¿verdad? De reproche, es un clamor
de no ver las cosas claramente, es un clamor de por qué las cosas siguen sucediendo de esta manera, por qué a mí me está sucediendo todo esto. Entonces la escritura dice allí, no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Es decir, este es el temor, este es el clamor, este es el miedo, ¿verdad? Que de alguna manera ellos estaban sintiendo. Era una respuesta más bien de rebeldía, una respuesta de como estarle abrogando a Dios malas intenciones respecto de lo que nos pueda pasar y suceder. Y esto es triste porque muchas veces nosotros nos encontramos efectivamente en circunstancias en las cuales Dios permite situaciones en las cuales nos encontramos vulnerables, en las cuales definitivamente sabemos que no tenemos ninguna capacidad por nosotros mismos de poder salir de ellas. Pero como habíamos visto en los versículos anteriores, Dios permite esto porque Él quiere glorificarse, ¿verdad? Y este glorificarse es que Él quiere mostrarse en tu propia experiencia como el Salvador, como el dador y como el que efectivamente tiene el poder, ¿verdad?, para poder luchar a tu favor. Así como el Señor había sacado a Egipto, ¿no es cierto? Había sacado a Egipto del pueblo ¿verdad? Perdón, había sacado a Israel del pueblo de Egipto. Así también el Señor ahora a nosotros nos saca de nuestra condición con una mano poderosa y una mano extendida. Él quiere glorificarse de tal manera de que tú y yo, ¿no es cierto?, podamos ver la mano poderosa de Dios a nuestro favor. ¿Por qué? Porque sabemos que las circunstancias, las dificultades y las luchas, hermanos, indistintamente de que creamos o no creamos, ¿verdad? Siempre vamos a tener que afrontarlas. El Señor ya había dicho claramente en su escritura que en el mundo nosotros hallaremos aflicción, pero que descuidemos, que Él ha vencido al mundo. Eso significa que descuidemos porque Él es el que va a vencer por nosotros, porque Él ya ha vencido por nosotros. Ahora en este nuevo año que estamos emprendiendo, estamos absolutamente seguros, ¿verdad?, que el Señor ya ha vencido a cada circunstancia y a cada situación. Y si vamos nosotros a tener que vivir situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? No es porque efectivamente el Señor esté perdiendo la batalla o no es porque Él esté desinteresado en nosotros o no es porque Él no esté atento a nuestra necesidad, sino que Él lo que quiere efectivamente es que nosotros confiemos en Él, pongamos nuestro corazón en sus dichos y en sus promesas de tal manera de que podamos con nuestros propios ojos ver la gloria de Dios y salir fortalecidos para que nos llevemos por sobre todo esta vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la respuesta de Moisés al pueblo, una vez que estuvo de alguna manera derrotado, y yo creo que hoy como uno de los mensajes centrales que queremos traer, ¿verdad?, en este primer domingo de este año, ¿no es cierto?, es este grito de guerra, ¿verdad?, que es importante que nosotros lo grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente para que lo utilicemos permanente y continuamente en medio de los avatares, de las luchas y de las dificultades que de alguna manera podamos estar sintiendo. Mire lo que dice el versículo 13. Moisés, no olvidemos que es la figura de Jesucristo y la misma figura del Espíritu Santo morando hoy en nosotros y animándonos, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro parácletos, dice la Escritura, nuestro abogado, nuestro ayudador, ¿verdad? Esa es la palabra en griego parácletos, para abogado, para intermediador, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo está en nosotros efectivamente para bendecirnos. Y fíjese, Moisés dijo, ¿verdad?, al pueblo, primero, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará
hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Y el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, aquí hay realmente una fórmula, si lo queremos ver como tal, pero es una declaración del Espíritu Santo para usted y para mí, permanente y continua, respecto de cómo nosotros debemos efectivamente afrontar las circunstancias adversas que podamos estar viviendo. Vuelvo y repito, versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, Moisés representaba a Jesucristo, ahora la figura de Jesucristo, del sumo sacerdote, ¿verdad? Moisés era el que efectivamente manejaba inclusive a su hermano Aarón, porque su hermano Aarón repetía todo lo que efectivamente Moisés le decía. Entonces Moisés está en una posición como de Dios mismo, hablando al sumo sacerdote Aarón, que es la posición de Jesucristo, ¿verdad? Hoy para ti y para mí. Entonces, por esto es tan importante escuchar estas palabras, porque son una fórmula y un grito de guerra, como dije hace un minuto, ¿verdad? Un grito de batalla permanente y continua que nosotros debemos repasar en nuestro corazón para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Dice, no temáis, primero, no temáis. Después, estad firmes. Y después, ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Cristo peleará por vosotros. Cristo está peleando por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense que más allá del clamor, del temor de los israelitas, aquí el Señor no les responde, ¿verdad?, con respuestas de incredulidad. Aquí Dios no les responde a ellos, más bien molesto por la incredulidad de ellos y porque le están abrogando de alguna manera despropósitos, ¿verdad?, a la circunstancia que están viviendo, como muchos de nosotros a veces hacemos. Dios mío, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto si yo ya te he entregado esto de acá? ¿Por qué me pasa esto si ahora yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer esto y esto? Y tal vez por eso mismo nos está pasando esto, porque le estamos dando cosas o le estamos prometiendo a Dios cosas para que nos dé cosas, sin haber entendido que ya nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra que Cristo efectivamente ha hecho a nuestro favor. Entonces, en estas palabras maravillosas, ¿verdad? Lo primero que la Escritura dice, no temáis. Y cuando vemos nosotros esta palabra, la vemos repetida muchas veces, aún por el propio Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Cuando los discípulos enfrentaron muchas circunstancias y situaciones, siempre él tenía esta palabra, no teman o no temáis. No teman o no temáis. Porque el temor, ¿verdad?, es lo primero que efectivamente, de alguna manera, nosotros debemos tener conciencia desde la perspectiva de no dejarnos de enganchar por el temor. El temor es exactamente lo contrario al amor, y el temor, ¿verdad?, es exactamente lo contrario a la fe. El temor contamina nuestra fe. El temor contamina nuestra credulidad. El momento en que nosotros agarramos el anzuelo de Satanás, que es aferrarnos o tomarnos del temor, de la incertidumbre, de la inseguridad, inmediatamente va a comenzar, por consecuencia, a venir una suerte de sentimientos encontrados, una suerte de miedos, de inseguridades, de incertidumbres que van a comenzar a gobernar nuestro corazón, y eso nos quita la paz, eso nos quita la seguridad y nos quita la tranquilidad. En ese caso,
lo primero que tenemos que hacer es volver a aquel que echa fuera el temor, ¿verdad? Como sabemos, la Escritura nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Pero, ok, Éxodo 20:20 mismo nos dice al respecto, no temáis, ¿verdad? No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. La idea central, como vamos a ver más adelante de esta palabra temor, tiene que ver justamente con el efecto contrario cuando nosotros vemos la salvación de Dios a nuestro favor, ¿verdad? Y tal vez un ejemplo maravilloso de esto está en el mismo libro de Éxodo que estamos leyendo en el capítulo 14, que ya lo vamos a leer un poquito más adelante, pero que el temor a Dios, ¿verdad? Tiene que ver básicamente con el recibir por experiencia, ¿verdad? La salvación, recibir por experiencia la provisión, la sanidad, recibir por experiencia la paz, la justicia, la liberación que Dios es. Esa paz, esa justicia, esa seguridad que Dios comienza a inyectar en mí es lo que la Escritura llama el temor a Jehová. Mientras que el temor que vimos inicialmente, que es el temor a efectivamente lo que me pueda suceder, el temor a lo que me pueda suceder, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a que las cosas no me van a funcionar, el temor, ¿verdad?, a el futuro no previsible, es falta de fe, ni más ni menos. Cuando tú tienes temor, básicamente lo que tú estás confirmando es que no tienes un Salvador. O al menos para ti el Salvador, que es Cristo, no es una realidad, más allá de un dicho. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, cuando Cristo se hace realidad en mi corazón o comienza a ser una realidad en mi corazón, inmediatamente el temor se va. ¿Por qué? Porque yo sé que Él ha previsto y ha provisto para cada circunstancia y cada situación de mi vida. Él ha vencido. Él efectivamente ha salido con mano poderosa a mi favor y no hay absolutamente nada más poderoso que Él, ¿verdad? Lo cual implica que definitivamente yo voy a poder disfrutar de toda la victoria que nuestro Padre maravilloso es. Entonces, el Señor viene para probarnos y para infundirnos su temor. ¿Qué significa esto? Que Él viene para demostrar que está a nuestro favor, aplastando a nuestros enemigos, aplastando nuestras necesidades, aplastando nuestras dificultades. Pero ojo, que si nosotros estamos en la posición del pueblo de Israel en la que nos quejamos contra Dios, lloramos contra Dios, no le creemos a Dios, obviamente nosotros estamos atrayendo sobre nosotros mismos, ¿verdad?, todas aquellas cosas que tememos. Job decía claramente en su palabra, el temor, el miedo, ¿verdad?, que pensaba, lo que me asustaba me vino. Es una manera de tener fe, pero en negativo. El temor, ¿verdad?, es algo que va a contaminar la fe de Cristo en ti. Y el temor que está basado en tu desconfianza en Dios. El temor está basado en tu incredulidad en la provisión de Dios. Y es por esto que el que va a hacer que mi confianza efectivamente se fortalezca es el estar permanentemente escuchando la palabra de gracia. Es decir, escuchando la salvación que mi Señor Jesucristo ha hecho conmigo permanente y continuamente. Miren, hermanos, nosotros necesitamos todos los días, estar alimentándonos con la palabra de gracia. Escuche bien, todos los días. Y ese todos los días significa el que yo puedo venir a la Escritura para tener efectivamente un tiempo con mi Señor en donde Él a través de la Escritura me revele las cosas, me siga alimentando espiritualmente de tal manera de que esa palabra de gracia siga de alguna manera haciendo una diálisis mental, una diálisis espiritual en mi corazón. ¿Ok?
Y yo necesito escuchar mensajes que tengan que ver directamente con la gracia. No mensajes que tengan que ver, ¿verdad?, con lo que efectivamente en mi carne yo soy, con la responsabilidad que yo tengo delante de Dios respecto de mi comportamiento, respecto de mis propios méritos, etcétera. No, porque esto es carne. Pero si yo pongo mi mirada en Jesucristo, la vida de Él va a comenzar a ser una realidad en mí. No olvidemos que ahora yo tengo la vida de Él en mí. Yo he venido para que tengáis vida, dijo el Señor. Ese es el propósito por el cual Él vino. Él vino para que tengas la vida divina y eterna de Dios. Él vino para que tú experimentes esa vida eterna y divina y para que en este tiempo tú puedas recibir efectivamente los anticipos de toda esta vida maravillosa. Así que, mira, aquí dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Es maravilloso, hermanos, entender esta palabra porque en la medida en que yo tengo la gloria de Cristo, las glorias de Cristo, las victorias de Cristo en mi corazón, y en la medida en que yo voy albergando lo que Cristo es en mi espíritu, yo no peco. La realidad es esta, porque tengo la vida que no peca y no puede pecar. Y ya no peco porque yo decido no pecar. No peco porque ni siquiera estoy pensando en el pecado. Ni siquiera estoy pensando en que ya no voy a hacer esto ni voy a hacer lo otro. Sino que simple y sencillamente, espontáneamente, la vida de Cristo se comienza a levantar en mí. Pero ¿cómo se comienza a levantar esa vida en mí? Partiendo de las glorias, partiendo de las victorias permanentes y continuas que el Señor nos da en medio de nuestras circunstancias. Para eso el Señor nos viene a probar, como dice la Escritura, si lo queremos ver así. Él no viene a probarnos para ver hasta cuánto aguantamos. Ese es un mensaje religioso que lo que hace es poner el peso de la fuerza sobre nosotros mismos para ver cuánto nosotros somos capaces de devolver a Dios. Dios no está interesado en que tú le devuelvas nada. Él lo que quiere es que recibas todo de Él para que todo aquello que salga de ti efectivamente sea lo que Él te ha dado primeramente. Nadie de nosotros puede dar nada a Dios que Él no nos haya dado primero. Eso métete en la cabeza. Así que en términos espirituales, si yo no he recibido la vida de Dios, si yo no he recibido el amor de Dios, si yo no recibo el perdón de Dios, si yo no recibo la provisión de Dios, si yo no recibo la fe de Dios, si yo no recibo la sanidad de Dios, si yo no recibo la redención que viene de Dios y la justicia que es de Dios, entonces yo no soy nada de eso, no puedo devolverle nada de lo que Él efectivamente está interesado en que yo le dé. ¿Qué es lo que Él quiere que yo le dé? Pues nada más ni nada menos que le devuelva la expresión y la manifestación de lo que su amado Hijo Jesucristo es. Nada más. Ahora, como su Hijo Jesucristo es vida, entonces Él lo que espera es que esa vida que ya comienza a morar en mí, poco a poco, efectivamente, se vaya expresando y manifestando a través de todos y cada uno de nosotros. Así que Él viene a probarnos, ¿verdad? Para que su temor esté en nosotros, pero que no es el temor del miedo, sino para que efectivamente no pequemos. Mire, quiero darte un ejemplo de la idea de este temor. Nos vamos a ir al final de estos versículos, justamente cuando ellos ya son salvados, ¿no es cierto?, por el Señor. En el versículo 24, Éxodo 24, dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Sí? Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el Señor le dice a Moisés que extienda su mano y se abre la tierra y se hizo gran bonanza. Fíjese lo que dice el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios.
E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Moisés y a su siervo. El pueblo temió a Jehová. Aquí la propia palabra yaré significa, en lugar de lo que en un principio ellos estaban rindiendo culto al miedo, al temor, a la desconfianza, a la incertidumbre, ahora esta misma palabra, ¿verdad?, tiene que ver con el hecho de reverenciar, de quedaron asombrados, quedaron, ¿verdad?, formidablemente, internamente estaban estupendos, estaban maravillados, sintieron la presencia de Dios en su corazón, reverenciaron tremendamente a Dios, estaban gozosos, estaban asombrados por ver que efectivamente la mano de Dios estaba a su favor. Y mire, ellos cantaron después de esto lo siguiente: este es el verdadero temor a Dios, cuando Dios hace la obra a nuestro favor. Por eso es que Él quiere que efectivamente nosotros veamos la salvación que Él tiene para nosotros. Entonces Él dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Imagínense ahora el corazón de los israelitas. Esto es lo que la Escritura llama temor de Dios, el temor a Dios. El temor a Dios solamente nace, hermanos, ¿verdad?, de todo lo que Él nos provee poderosamente en medio de las circunstancias complicadas y difíciles que tenemos que vivir. De allí que el que no tiene este tipo de experiencias definitivamente no llega a entender que cuando Dios permite posiciones o situaciones de vulnerabilidad en tu vida, no es para que el enemigo venga y te aplaste, sino para que tú pongas tu mirada en Cristo Jesús, para que pongas tu mirada en sus promesas y para que Él y tú con tus propios ojos veas la salvación que el Señor va a traer sobre ti, lo cual definitivamente es maravilloso. Así que cuando el Señor dice, o Moisés dice al pueblo, no temáis, esto es lo que quiere decir. Es decir, no pongan su mirada en el miedo, en la inseguridad, no pongan su mirada, ¿verdad?, en la incredulidad, no pongan su mirada en las circunstancias de carencia o de enfermedad que pueden estar viviendo, sino pongan su mirada en la promesa de Dios. Pongan su mirada en lo que Cristo efectivamente es para ustedes. No temáis. Y aquí después viene la segunda palabra, dice, estad firmes. Estad firmes. ¿Cómo nosotros estamos firmes? Una manera de no temer es justamente poner, ¿no es cierto?, nuestra esperanza en el lugar correcto. Porque mientras nosotros seguimos poniendo nuestra mente y nuestra atención a la escasez, a la muerte, a la enfermedad, a la tristeza, a la inseguridad y al desengaño, pues le estamos siguiendo la corriente a nuestro enemigo, porque él sabe que a través de esas cosas nos tiene, nos atrapa, ¿verdad? Digamos que para nosotros y para nuestra carne, el miedo, el temor, la angustia, la inseguridad, ¿verdad?, que nacen justamente de nuestra falencia. El enemigo sabe que son carnadas, que él pone para que nosotros efectivamente como el ratón va al queso y plan nos atrapa y nos tiene presos, ¿verdad? Después de esas enfermedades, nos tiene presos de esas realidades oscuras, nos tiene presos, ¿verdad?, de nuestro propio temor y de nuestro propio miedo. Hermanos, cuando nosotros de alguna manera tenemos todavía ese tipo de conducta, no hemos todavía entendido completamente lo que significa la justicia de Dios a mi favor.
La justicia de Dios a mi favor significa que yo ya no tengo por qué pagar consecuencias negativas en mi vida. Eso no significa que no tenga que sufrir situaciones difíciles o dificultades. Lo que tiene que, con lo que tiene que ver esto es que yo no tengo que aceptar esas circunstancias como mías, tomando en cuenta que por la justicia de Cristo, la cual se me ha imputado a mí, todas esas injusticias, todas esas circunstancias, toda esa tristeza, toda esa angustia, todo ese estrés, todo ese dolor, toda esa enfermedad ya fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Tú no tienes que volver a pagar 2 veces por el mismo delito. Esto es lo que significa estar firmes. Significa el que nosotros pongamos nuestra mirada en los aspectos de salvación y de provisión, ¿verdad? Que Cristo es para nosotros y para cada circunstancia en nuestra vida. Romanos 8:12 nos dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos otra vez conforme a la carne o para que vivamos en temor. ¿Sabes cómo vive la carne? La carne siempre está viviendo en temor. La carne normalmente siempre está a la expectativa de la incertidumbre. Y hermanos, tengamos mucho cuidado ahora con las redes sociales, porque mucha gente tiene la costumbre hoy de estar muy enfocada en las redes sociales, y las redes sociales están plagadas de mentiras, de engaños, mayoritariamente, y de malas noticias y de incertidumbre. A la gente le encanta escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles son los grandes males de la humanidad del próximo año? El nuevo orden mundial, cómo efectivamente va a traer oscuridad sobre la tierra. Entonces la gente está enganchada con esas tonterías, en lugar de poner su confianza en la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra que nosotros tenemos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que además es una palabra de esperanza, es una palabra de fe, es una palabra de seguridad. El mundo puede este año todavía tener expectativas de temor, de miedo, de inseguridad y de oscuridad, pero nosotros tenemos expectativas de vida porque el Señor Jesucristo está con nosotros, porque Cristo es nuestra salvación y porque el Señor Jesucristo está a nuestro favor. Así que ya nosotros, dice la Escritura, no somos deudores de la carne. ¿Sabes qué significa esto? Que la carne ya no es nuestra dueña. Antes nosotros vivíamos guiados por lo que la carne nos decía. Los deseos de nuestra carne, la inquietud de nuestra carne es justamente poner su mirada en cosas oscuras, negativas, en el chisme, en la mentira. Eso, hermanos, tenemos que erradicar para que la verdad que es Cristo se haga realidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, si tú sigues viviendo conforme a la carne, es porque tú quieres seguir viviendo conforme a la carne, porque la carne ya no tiene el poder para tenerte. Antes Satanás tenía el poder por medio de la carne para tenerte preso, para tenerte realmente atrapado en sus garras de temor, de miedo, de inseguridad, de tristeza, de enfermedad, de incertidumbre. Pero ahora ya no tiene la carne ese poder porque Cristo nos liberó de la carne. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la Escritura nos dice que por el Espíritu, en el libro de Romanos, hagamos morir las obras de la carne. Las obras de la carne son esto. Las obras de la carne son miedo, son inseguridad y muchísimas otras cosas más que tenemos efectivamente nosotros en el capítulo 5 de Gálatas. Ahí podemos ver esta vitrina de las obras de la carne. Mira lo que dice Santiago 4:7 respecto de el estar firme. Someteos pues a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, no someternos a las redes sociales, no someternos a la carne, no someternos al temor, al miedo y la incertidumbre. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Así es la fórmula. La fórmula como yo resisto al diablo no es resistiendo al diablo, sino sometiéndome a Dios. Yo me someto a Dios y resisto al diablo. Porque la Escritura dice que Él huirá de vosotros. El momento en que yo me someto a Dios, es decir, me someto a Cristo,
me someto a su gracia, me someto a su provisión, me someto a su amor, me someto a su sanación, me someto a su libertad y a su liberación, eso es someterme a Dios. Y Satanás huirá de vosotros. Satanás sabe que contra Cristo no tiene ninguna posibilidad de vencer, pero lamentablemente nosotros los seres humanos no entendemos esta realidad todavía. Intentamos vencer al diablo por nuestro propio esfuerzo. Intentamos vencer al diablo por nuestras propias capacidades, pero no nos damos cuenta que la única manera como lo podemos hacer es sometiéndonos a Dios, es decir, sometiéndonos a Cristo, sometiéndonos a su favor, a su amor, a su salvación, a su provisión, a sus promesas. Y por esto es necesario, hermanos, que todos los días nosotros, durante este año, tengamos esto como una práctica. Así como cuando decimos, este año voy a bajar tantas libras, este año voy a... En términos espirituales, en este año nosotros debemos tener más tiempo enfocados nuestros ojos en Cristo y en sus promesas. Eso es lo que Él quiere. Mira lo que dice Romanos 5:2 por el mismo tema. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Por Cristo nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Romanos 5:2. Romanos 5:2. Fíjate, repito, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes. A esto es lo que Moisés dice, estad firmes. ¿En qué estamos firmes nosotros? Estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Mira, la esperanza que tiene que nacer en nuestro corazón es que cuando estemos enfrentando como el pueblo de Israel a nuestros enemigos, el Señor va a mostrarnos su salvación. Tú debes tener efectivamente esta expectativa de salvación de Dios a tu favor. Mira lo que dice aquí Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es el temor al cual los israelitas acudieron, el temor de miedo, el temor al temor, el temor se dejaron atrapar por efectivamente la oscuridad que es el enemigo. Y resulta que allí ellos se dejan atrapar otra vez por el yugo de esclavitud. Ese es el yugo de esclavitud, hermanos. El temor, la condenación, la culpa permanente y continua en nuestro corazón. Mira que la culpa y la condenación son indicadores clarísimos de que algo está pasando dentro de nosotros y estamos nosotros efectivamente todavía rondando en los barrios de la carne. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, como dijimos ya, que en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, es decir, en Cristo no hay temor. Y si yo soy nueva criatura y estoy en Cristo, no hay temor. Eso hay que comenzar a creer. En el amor no hay temor. Dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, Cristo va a hacer ese trabajo. Cristo echa fuera el temor. Tú no. No intentes tú echar fuera el temor porque no lo vas a poder lograr. Pero ¿quién echa el temor? Cristo echa el temor. Por eso la manera de echar fuera el temor es que tú te enfoques en Cristo. Que tú te enfoques en la obra que Él ha hecho a tu favor e inmediatamente la paz, la seguridad y la tranquilidad que Cristo es van a comenzar a gobernar tu vida y efectivamente el amor, el temor va a ser echado fuera, conforme nos dice la Escritura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjate, Moisés primero dice, no temáis, ¿verdad? Segundo, estad firmes. Y tercero, ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Mira, esta palabra es maravillosa porque ved la salvación que Jehová hará hoy es permanente y continua en nuestra vida, hermanos. Esto más o menos es como el maná del cielo que el Señor envió para que todos nosotros recojamos comida espiritual diaria
que es la provisión y la salvación de Dios. Cada día tú tienes que venir delante del Señor para recibir la parte de salvación, de provisión, de bendición que efectivamente Dios ha preparado para ti. Esto es algo diario. Esto no es algo que uno lo obtiene una sola vez el domingo para toda la semana. Eso es un error grave, hermanos. Cuando nosotros escuchamos una palabra de gracia como esta, ¿qué es lo que sucede? Sí, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos exhortados, nos sentimos bendecidos, pero a ti te toca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ir a recoger la parte de la salvación que Dios ya ha determinado para ti en el día de hoy. Pero ¿en qué tú has puesto tu expectativa? En no sé cómo voy a salir de este problema, en no sé cómo voy a salir de esta situación, en no sé qué va a pasar con mi familia, en no sé qué va a pasar con mi economía. Ahí tienes tú puesta tu mirada, en lugar de tener puesta tu mirada en la provisión que Cristo es, en la salvación que Él ya te dio para que vengas todos los días y la recojas. Es decir, por eso la Escritura inclusive nos pide que no nos afanemos por el día de mañana. El afanarnos por el día de mañana significa que no estamos confiando en la provisión de Dios del día de mañana. Y por eso es que el Señor prohibía, por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando enviaba maná del cielo todos los días, que la gente acumule pan o que acumule maná. Porque como muchos no actuaban en fe, ¿verdad? Entonces salían con su canastita, Dios había determinado que solamente puedan tomar un efa de pan, una medida, ¿no? Un efa de pan, ¿verdad? Por familia. Y resulta que habían algunos que tenían cierto temor de que posiblemente al día siguiente no iba a haber maná o Dios se iba a olvidar del tema, eran incrédulos respecto de lo que estaban viendo, a pesar de que veían el maná todos los días, y cogían 2 o 3 o 4 efas, por si acaso, ¿verdad? Mañana falle. Y resulta que todo lo que cogían en demasía se pudría y le salía gusano, dice la Escritura, y hería, olía mal. Esto es muy decidor para nosotros porque la Escritura nos muestra que Dios es nuestro proveedor diario. Y por eso dice que nos fijemos, por ejemplo, en los pájaros del campo, en las plantas, ¿verdad? Del campo también, que nos fijemos en las plantas, que nos fijemos en los pájaros. Ellos no están preocupados como nosotros y todos los días reciben de parte de Dios lo que efectivamente requieren para su sustento diario. Ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos tener, saber que nuestro Padre jamás nos va a abandonar. La Escritura dice que es más grande la vida que el cuerpo. Efectivamente, si Dios dio a este cuerpo la vida, ¿cómo también a este cuerpo no le dará el pan y el vestido? Si Dios le dio a este cuerpo algo más grande que se llama vida, ¿cómo Dios no lo va a sostener? ¿Cómo Dios no lo va a alimentar? Esa es nuestra falta de fe que hace que efectivamente veamos siempre cada día como un día peligroso para nuestra existencia. Pero ver la salvación tiene que ver con estar atentos a la salvación que Cristo hará con ustedes. Estén atentos a la sanación que Cristo hará con ustedes. Vean la provisión que Cristo hará con ustedes. Estoy seguro que aquí muchos hermanos en su propia experiencia han visto la salvación de Dios y la siguen viendo continua y constantemente. Y esto es maravilloso porque finalmente todo lo que nosotros necesitamos proviene de Él. Así que ver la salvación es una expectativa por la salida que Él nos dará y su provisión para tal evento y para tal circunstancia. Esta es la perspectiva que nuestro Padre quiere que tengamos, que veamos la salvación que Jehová es en nuestro propio espíritu y que por decantación veamos en nuestra propia experiencia que esto es con nosotros y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mira, esto, porque los egipcios que hoy habéis visto, ya tú a la palabra egipcios
Ponle la circunstancia por la cual tú estés viviendo, porque las enfermedades que hoy habéis visto o porque la enfermedad que hoy habéis visto, nunca más para siempre la veréis. Porque al enemigo que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Porque la deuda que hoy habéis visto, nunca más para siempre la veréis. Porque la circunstancia de dificultad familiar que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Si te das cuenta que el Señor, ¿verdad?, quería que el pueblo de Israel vea el enemigo, vea la dificultad, vea el problema para que el Señor mismo le pueda decir, porque lo que hoy tú has visto, nunca más para siempre lo veréis. Esa es la fe que necesitamos alimentar todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone en circunstancias en donde se nos levantan enemigos más fuertes y poderosos que nosotros, simple y sencillamente para derrotarlos, para que nunca más los volvamos a ver, pero por sobre todo para que temamos al Señor. Y el temor al Señor, como dijimos, es esa admiración, ese wow, Dios está conmigo, que es el temor precioso y maravilloso, ¿verdad? Del cual la Escritura realmente nos habla. Y mira este versículo 14, maravilloso. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Hermanos, este es efectivamente el mensaje que el Señor quiere que nos llevemos este año. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Le vamos a dejar a Él pelear por nosotros? ¿O nosotros mismos vamos a pedir solamente que nos ayude, que nosotros mismos vamos a pelear la batalla? Imagínate el pueblo de Israel que hubiese dicho, Señor, no. Mira, danos armas para defendernos y tú ayúdanos. Seguramente hubiesen sido terriblemente derrotados porque la gloria se hubiesen llevado también los propios israelitas. Pero el Señor les puso una situación en donde no había absolutamente nada que puedan hacer, como para que ahora ellos vean la salvación que Jehová tenía para ellos y para que vean cómo Él iba a pelear por los israelitas y cómo ellos iban a estar tranquilos. ¿Nosotros creemos esto? ¿Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? Tenemos que dejar pelear al Señor todas nuestras batallas. Hermano, nuestras batallas son sus batallas para tu conocimiento. Nosotros somos el cuerpo de Cristo ahora y Cristo mora en nosotros. Por tanto, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, son los sufrimientos y las luchas de Cristo. Y ya puedes tú ver cómo Cristo, ¿verdad? Según la Escritura, le han sido sometidas todas las cosas debajo de sus pies, para que en este año nosotros podamos obtener poderosamente la victoria maravillosa que Él es. Así que yo quisiera que nos quedemos con este versículo 14 y 15, ¿verdad? 13 y 14, que nos da la Escritura este grito de guerra. Grábate en tu corazón, grábate en tu mente, no temáis. Primero, si viene el temor, lo primero es no temáis. Lo segundo, estad firmes, agarrarnos y aferrarnos a Cristo, que es el que efectivamente nos introduce en la gracia y en la firmeza, y ved la salvación que Jehová hoy hará con nosotros. Primero, cuando nosotros no aceptamos el temor, porque ya no es nuestro, que al contrario, lo que aceptamos es efectivamente a Cristo como nuestra firmeza, inmediatamente la salvación la vamos a comenzar a ver desde nuestro espíritu, desde nuestra mente, y vamos a comenzar a recibir ya esa salvación en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en todo nuestro exterior. Y veremos que Jehová peleará por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos. Vamos a ver con nuestros propios ojos cómo el Señor delante de nuestros ojos hace milagros,
hace cosas maravillosas y verdaderamente nos da la victoria absoluta. Que tengan un gran año y que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén y amén.